Vamos a orar, a poner en manos de Dios este tiempo, esta palabra. Creo que es la palabra de Dios para nuestra vida, para esta semana y para el resto de nuestra vida. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas, Dios, en este lugar, Dios. Hoy, Señor, venimos ante ti con un corazón dispuesto, Señor, para que hable a nuestras vidas, Dios, para que nos direcciones, para recibir de ti, Señor, nuevas fuerzas, Dios, para recibir de ti una palabra que traiga revelación por el Espíritu de Dios, que ministre a cada corazón, Señor, cada vida, Dios, y que a partir de hoy nuestra vida, Señor Dios, nuestro caminar contigo, amado Dios, sea diferente, Señor. Que reflejemos realmente, Dios de los cielos, que tú estás con nosotros, Señor, que tu presencia va con nosotros, Señor, que disfrutamos de ese descanso que solo tú sabes darnos, Dios. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que es un tiempo de milagros, es un tiempo de bendición sobre cada familia aquí representada, Dios. Te damos gracias, Padre, porque sé, Señor, que hoy tu presencia se moverá poderosamente en cada vida, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo proclamo en esta mañana victoria en el nombre de Jesús. Proclamo libertad en este lugar. Proclamo que las vidas, Señor, hoy salen a un nuevo nivel en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra, Señor Dios de los cielos, removerá lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios. Traerá seguridad, certeza en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor, y proclamo en esta mañana que tu presencia está sobre mi vida, sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Y va a repetir conmigo y va a decir: Señor Jesús, en esta mañana, una vez más, te entrego mi corazón, Señor. Te pido perdón, Dios, por cualquier pecado, Dios de los cielos. Reconozco una vez más que Jesucristo, tu Hijo amado, es mi Salvador y es mi Señor. Y que la sangre de Cristo tiene poder para lavar mi vida de todo pecado, para hacerme una nueva criatura, Señor. Hoy me dispongo, Dios de los cielos, para recibir de ti lo que tú has programado por esta palabra para mí, para mi casa, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muy buenos días para todos. Espero sigan disfrutando del triunfo. Y ahora vamos rumbo a la presencia de Dios, en el nombre de Jesús. A la presencia del Señor. Gracias, Dios, porque Él es bueno. Qué hermoso, hay que alegrarnos con los que se alegran. Yo no soy muy dado a los juegos, pero me gusta. Y claro que es bueno ver que la gente se goza. Bueno, ¿y cuántos vienen con hambre y sed de la palabra de Dios? Amén. Vamos a la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Creo es una palabra muy conocida por muchos. Antes de leerla, una bienvenida para todos, para las personas. Si alguien nos visita por primera vez, son muy bienvenidos. Y a todas las personas que están escuchando o van a escuchar este mensaje en los diferentes lugares de Colombia, pero también fuera de Colombia, en otros países también reciben la palabra. Gracias a Dios, y creemos que el Señor sigue obrando y haciendo cosas poderosas. Dice así la palabra en Lucas 4:18. Por favor, léalo conmigo. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué les dijo? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Amén y amén. Querida iglesia, el título que Dios me ha regalado para este mensaje, que ahí aparece o va a aparecer en las pantallas, es, léalo: tiempo de buenas nuevas. A ver, dígale a alguien cómo es el título del mensaje. Tiempo de buenas nuevas. Todos sabemos que Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios maravilloso que tiene un tiempo para cada cosa, para cada uno de nosotros. Y esto, ¿por qué lo he titulado de esta forma? Tiempo de Dios o tiempo de buenas nuevas. Buenas nuevas es tiempo de buenas noticias. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Bueno, ¿y cuánto les gustó la noticia de anoche? Algunos. Qué bendición. Algunos todavía siguen soñando que toca esperar otros 75 años. No, ya no, ya gracias. Ya no. Pero quiero decirles que en medio de tantas malas noticias, Dios se ocupa de decirnos hoy a través de su palabra que viene un tiempo de buenas noticias. Viene tiempo de buena noticia para su vida, para su hogar, para su familia, para sus finanzas, para el ministerio, para esta iglesia, para esta nación y para las naciones de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Es el tiempo de Dios escogido. Aunque por mucho tiempo se ha hablado de este mensaje, pasaron algunos o muchos años desde que en Isaías capítulo 61 se habló el profeta Isaías. Esto es un mensaje profético que dio Isaías muchos años antes, pero llegó un día que se cumplió, y como Jesús lo dijo al leer este pasaje ahorita, dice que hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos los que estaban presentes. Y dice que los ojos de muchos o de todos estaban fijos en él. ¿Por qué estaban fijos los ojos de muchos en él? Porque cuando Jesús predicaba, predicaba con autoridad. Cuando Jesús predicaba, predicaba bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús ya estaba preparado por Dios. Él, cuando fue bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, o forma corporal como de paloma, y fue lleno del Espíritu Santo. Después dice la Biblia que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado, para ser tentado. Pero dice la Biblia que fue después de eso y volvió en el poder del Espíritu Santo y se paró. Como dice esta escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Mire qué maravilloso es. ¿Para qué viene el Espíritu Santo sobre una persona? Para ungirlo, para que dé las buenas nuevas a los pobres, para que demos buenas noticias. ¿Cuáles son las noticias que nosotros esperamos? Nosotros esperamos de parte de Dios muchas respuestas, muchas cosas. Y por supuesto que Dios las puede hacer y las hará cuando Él crea conveniente para nuestras vidas. Pero hay algunas buenas noticias que hace mucho tiempo recibimos, que la mayoría de personas no las han entendido. Este es el propósito por el cual vino Jesús a la tierra. Una misión dada por el Padre para venir a esta labor tan grande. La humanidad estaba perdida, estaba hundida y no tenía cómo salir de ahí. Solo Jesús, viniendo, podía abrirnos el camino para poder salir de esa situación. Entonces dice aquí la Biblia que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús y fue ungido. ¿Cuántos quieren ser ungidos para predicar la palabra? Amén. Pero no solo fue ungido, fue enviado. Mire qué maravilloso.
Esto, alguien puede decir, bueno, eso fue para Jesús, pero para nosotros no. Dice la Biblia en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 13 al 15, cómo Jesús delegó esta misma autoridad, cómo Jesús nos encomendó esta misma labor. Mire cómo dice la palabra en Marcos 3, 13 al 15. Dice que el Señor llamó ¿a qué? A los que Él quiso. ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con Él. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar las buenas nuevas de salvación, para que echaran fuera demonios, para que sanaran a las personas enfermas, para que predicaran el tiempo de Dios para cada vida. Amén. Así que nosotros podemos ver que el Señor se encargó de delegarnos esa responsabilidad. No solo fue para Jesús, sino para nosotros también que lo hagamos. Ahora dice la Biblia en Marcos 16, 15, comisionando el Señor a sus discípulos, comisionándonos a nosotros, ¿qué dijo el Señor? Id por todo el mundo y predicad este evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Gracias a Dios por esta bendita palabra. Amén. Es que nosotros podamos entender el por qué realmente vino Jesús y a qué es lo que la Biblia le llama evangelio o mensaje de buenas nuevas. Es esto: la vida de las personas puede cambiar. Hay esperanza de parte de Dios para cada vida, pero a veces la iglesia nos quedamos dormidos porque no hemos entendido realmente por qué Jesús vino. Ahora, vino como por 5 tipos de personas, por decirlo de alguna forma, según vimos aquí. Número 1, vino por los pobres, a predicar las buenas nuevas a los pobres. Número 2, a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los que estaban encarcelados por el diablo. Querida iglesia, esta es la condición del mundo actual. La gente está enfrentando un problema muy grave espiritual, que muchos lo quieren resolver de una forma natural. Muchos lo quieren solucionar por la vía de la psicología, y por supuesto que todo eso es bueno y no estoy en contra de nada de esto, pero lo que es espiritual se soluciona por lo espiritual. Porque si hubiera habido otra forma, Jesús lo hubiera hecho de esa otra manera. Pero no hay otra forma. Jesús vino porque tenía que cumplir esto. Y el Señor dijo claramente en su palabra: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu Santo. Es con el poder de Dios que una persona puede cambiar. Es con el poder del Espíritu Santo. Es teniendo la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que puede convencer a cada persona, el que nos puede convencer cuando algo estamos haciendo mal. De lo contrario, nos pueden predicar todos los mensajes habidos y por haber. Nos pueden dar los mejores consejos, pueden orar por cada uno de nosotros, pero nada va a suceder. Porque esa es una labor únicamente que puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, dice la palabra, convencerá al mundo de pecado. Así que nosotros debemos entender que el mensaje del Señor siempre será un mensaje de buenas noticias, aún en medio de la peor crisis que cualquiera o alguna persona esté enfrentando. Ahora alguien dirá: bueno, pero no creo que tenga mucho que ver conmigo. No creo que yo no soy ningún pobre, porque yo no soy pobre, anulo en el nombre de Jesús. Yo soy un hijo de Dios próspero, un hombre rico, una mujer rica. Gracias a Dios por su fe. Pero yo le pregunto y respondas en su corazón: ¿es eso una realidad? Ahora tenemos que mirar la palabra y ver lo que es una pobreza económica, pero tenemos que mirar lo que es la pobreza espiritual. Y quiero hablarle primero a los pobres, como dice la palabra. Me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos pobres hay en este lugar?
Todos son bendecidos, gloria a Dios. Vamos a mirar Mateo capítulo 5 en el versículo 3. Por favor, preste mucha atención, porque si usted capta este mensaje, le digo en el nombre del Señor, va a salir victorioso de este lugar como nunca antes. Mateo capítulo 5, versículo 3, lea conmigo por favor. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hay algo a lo que la mayoría de personas del cristianismo no le presta atención, y es a esta clase de pobreza, la pobreza espiritual. Ahora, cuando habla de pobreza está hablando de humildad. ¿Sabe por qué muchas personas no pueden mantener una relación con Dios? No pueden mantener una vida constante de caminar con Dios. ¿Por qué la gente no puede entrar en una dimensión con Dios? Diga conmigo: por el orgullo. Porque el orgullo no deja a la persona reconocer que es un pobre, como dice en Apocalipsis, miserable y desnudo. La pobreza espiritual abunda desafortunadamente en la mayoría de iglesias. Porque es que ser pobre espiritual no es otra cosa que reconocer mi necesidad de Dios. ¿Por qué yo me congrego? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué sirvo a Dios? Porque yo reconozco que ya no puedo vivir separado de Dios. Pero una persona que está en esa pobreza, en esa condición, y no reconoce que necesita de Dios, por eso casi no ora o no ora. Por eso no ve por importante el congregarse, por eso no ve importante las cosas de Dios. Porque cree en su orgullo que no necesita tanto de Dios, que necesita pero no mucho. Entonces mire lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos una riqueza muy grande y dice que nos pertenece el reino de los cielos. Cuando Jesús predicó su primer mensaje, ¿cuál fue el primer mensaje que predicó? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús en una ocasión en Juan 3, ¿qué le dijo Nicodemo al Señor? ¿O qué le dijo el Señor a Nicodemo mejor? De cierto te digo, que si no nace de nuevo, no puede ver. Y después dijo: no puede entrar en el reino de Dios. Aunque es una promesa, es una herencia, es algo que me pertenece, si yo no entiendo que necesito depender totalmente de Dios, por más que lo pronuncie, por más que lo crea, no lo voy a recibir. Yo necesito entender que no vengo a la iglesia porque de pronto el pastor me va a preguntar, o alguien me va a decir, o la familia dice: ¿por qué no va a la iglesia? No, querida iglesia, debemos entender hoy que uno de los propósitos por el cual Jesús vino es para que nosotros entendamos que no podemos salir de una condición como esa que acabamos de leer, de esas 5 cosas que acabé de mencionar ahorita, que vamos a seguir desarrollando en este momento. Nosotros debemos entender que solo Jesucristo nos puede dar esa libertad, nos puede sanar, nos puede bendecir, nos puede prosperar. Y hasta que nosotros no entendamos que Jesús vino a pagar un precio en la cruz, a pagar por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, entonces nuestra vida no va a cambiar. Porque algunos a lo mejor piensan que Jesús vino a darse un paseo y a dar una historia de morir en una cruz y resucitar y ya. Pero a veces no entendemos que lo vino a hacer por nosotros. Cuando Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado, Él sabía el camino que le restaba en ese tiempo. Él sabía que no podía parar hasta llegar a la cruz y posteriormente ir a la tumba y ahí sí resucitar. Pero déjeme decirle que el orgullo de muchas personas no deja reconocer. Por eso cuánta gente no le gusta doblar sus rodillas. A veces ni en oración en su casa donde no dobla las rodillas. Porque a gente le cuesta cerrar los ojos, porque a gente le cuesta inclinar su cabeza, porque como dice la Biblia, son duros de cerviz. Hay algo que todavía en esta naturaleza contaminada nosotros nos cuesta humillarnos, doblegarnos delante de Dios. Y sabe que a Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Él nunca lo desprecia.
Dios ama a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Y este mensaje que estoy compartiendo esta mañana de Lucas 4:18 habla de eso. Anunciar el año agradable de la gracia de Dios. Yo quiero decirle con todo mi corazón que una persona, a menos que reconozca su necesidad de Dios, puede avanzar en el caminar con Dios, en su vida cristiana. Por eso pueden pasar 5, 10, 20 y todos los años que usted quiera, y nunca va a haber un crecimiento en su vida espiritual. Nunca pasa de los 5 minutos de oración, nunca cambia su mismo ritmo de congregarse, nunca hace algo diferente por servir a Dios, porque no ve la necesidad, porque todavía tengo la capacidad y la fuerza y soy yo el que decido cuándo oro, cuándo busco a Dios, cuándo ayuno, cuándo hago las cosas. Y déjeme decirle que Dios no camina con nosotros de esa forma. En nuestro orgullo muchas veces somos los que le decimos a Dios cómo hacer las cosas, qué es lo que yo quiero, cómo las debe hacer, cuándo y para cuándo las debe hacer. Y algo que nosotros debemos entender es que Él no es nuestro sirviente, aunque Él no tiene problemas con eso o no tuvo problemas en servir. Pero yo quiero decirle con todo mi corazón, iglesia, Jesús vino por los pobres. Y hoy es un mensaje para los pobres, para aquellos que el que ora, ore más, el que lee la Biblia, lea más, el que se congrega, hágalo con su corazón. Pero debemos entender esto: no hay fuerza humana, no hay fuerza sobre la tierra que pueda levantar a una persona que no sea por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y quiero hablarles del segundo tipo de personas, o el segundo problema que aparece ahí. Él vino a dar vista a los ciegos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no soy ciego, gracias a Dios. Yo veo bien. Pero cuando la Biblia habla de ceguera espiritual, habla de aquellas personas que, como dijo Jesús, aunque tienen ojos, no ven, o viendo no ven, aunque oyen, no entienden. Porque les está puesto un velo sobre sus ojos. No pueden entender, no pueden discernir, no pueden ver. Escúcheme lo que quiero decir. ¿Cómo detectamos a una persona que está ciega espiritualmente hablando? No puede ver las cosas de Dios, no puede ver las bendiciones de Dios. Eso dice en Deuteronomio capítulo 28. Andan a mediodía como ciegos, de un lado para otro, andan palpando como el ciego al mediodía, porque no saben para dónde van. Cuando una persona está ciega espiritualmente, no tiene visión, no tiene proyección. Tal vez en su trabajo, tal vez en sus cosas, pero en cuanto a Dios, no tiene ninguna proyección, no tiene ningún propósito de voy a prepararme, voy a empezar a servir a Dios, voy a hacer. No lo tiene, porque está ciego, porque el enemigo le veló sus ojos, porque el enemigo lo tiene engañado. No puede, como le dije hace un momento, ver lo importante y lo maravilloso que es el reino de Dios. Pero lo más tremendo es que una persona ciega espiritualmente no puede ver su propia condición de pecado, su propia esclavitud, su propia situación. Y el enemigo le hace creer que eso es parte del reino de Dios y que Dios lo quiere así y que Dios lo necesita así. Y eso es una mentira. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, que se corra el velo, que se quite esa venda que el enemigo ha puesto, que ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz de esta nueva noticia que Dios nos está dando. Porque de lo contrario seguiremos en la iglesia como cuando alguien va a predicar a una cárcel. En la cárcel también se aplaude, la gente aplaude. En la cárcel también la gente dice aleluya, también confiesa a Jesucristo. Pero no pueden salir de ese lugar. No pueden ver la luz de la calle, no pueden ver lo que es la libertad. Están privados de esto. Una persona ciega debe entender que si no reconoce que Jesús lo quiere sanar, lo quiere restaurar, no va a salir de ahí. Por eso Jesús, cuando le dijo a Bartimeo
¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Qué quiere que haga? Por eso este hombre fue tan específico y que le dijo: Señor, que me devuelva la vista, que yo pueda ver. Pero nosotros a veces nos enfocamos tanto en lo material, tanto en lo secular, que cuando tenemos la oportunidad o buscamos a Dios, lo buscamos: Señor, yo no necesito ni la vista ni nada, yo necesito es plata, necesito es negocio, necesito, y está bien, pero debemos entender que hay un problema espiritual que se tiene que resolver. Porque una persona ciega es una persona discapacitada, es una persona dependiente de alguien, es una persona limitada. Es una persona que no puede depender por sí mismo. Entonces la ceguera espiritual tiene que irse de nuestra vida para poder ver el reino de Dios, para poder ver lo que Dios nos ha prometido. Amén. Y dice así la palabra seguidamente: no vino solamente por los pobres ni por los ciegos, sino que vino por otra clase de personas. Diga conmigo: por los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Dos cosas ha puesto el Señor fuerte en mi corazón, por el cual la gente no sale de su condición, de su estancamiento, de sus luchas. ¿Por qué no avanzan? Porque cuando hablamos de quebrantamiento del corazón, hablamos de un alma herida, de un corazón roto, por muchas circunstancias, yo sé, pero le voy a hablar de dos básicamente, que es por la falta de perdón y por la raíz de amargura que la gente permite que entre a su corazón. Y mientras una persona tenga falta de perdón, mientras una persona tenga raíz de amargura, dice la Biblia que no podrá alcanzar la gracia de Dios, sino por el contrario, con esa raíz de amargura contamina a otros, dice en hebreo la palabra. Entonces yo quiero decirle en esta mañana que este mensaje viene, como dijo alguien, directo al corazón. Y la palabra de Dios viene para toda la iglesia, pero la reciben, ojalá quisiéramos que todos, pero hay muchos que no la reciben porque cierran su corazón y se resisten a esto. Cuando Jesús terminó de predicar que los ojos de todos estaban fijos en Él, ¿qué era lo que ellos estaban pensando en ese momento y tenían en su corazón? Y usted puede leerlo enseguida. Pero este no es el hijo de José, el hijo del carpintero. ¿De dónde salió? ¿Y este qué nos puede enseñar? ¿Y este qué? ¿Qué sabe de eso? Porque así es la gente muchas veces. Cierra su corazón, se arma, pone sus propios argumentos, pone su escudo y escucho, pero no me interesa. O eso no era lo que yo quería escuchar. Y déjeme decirle que cuando una persona va al médico, aunque quisiera decirle cómo el doctor o el médico haga las cosas, no es el derecho de hacerlo. Es el que está a cargo, el que está preparado para hacerlo, quien dice cómo y qué tiene que hacer. Entonces nosotros debemos entender que hay personas totalmente heridas en su corazón que no pueden ser felices. Y Satanás sabe esto, que mientras una persona esté envenenada en su corazón, mientras una persona esté amargada en su corazón, le roba lo más hermoso que tiene la vida, y es ser feliz. Y por eso podemos ver gentes llenas de plata, llenas de cosas, pero amargadas, aburridas, desesperadas. Porque ¿de qué les sirve? Como dice la Biblia, si ganan todo el mundo, pero su alma está mal y se pierde, ¿de qué sirve? Entonces yo quiero decirle que si anhelamos realmente un cambio en nuestra vida, si anhelamos realmente un avance en nuestra vida, poder entender mejor y avanzar en el caminar con Dios, vamos a tener que entender que debemos permitirle a Dios, por el Espíritu Santo, que obre en nuestro corazón. Hay muchas personas estancadas en sus experiencias pasadas, mujeres y hombres aún que están estancados porque tienen su corazón dolido, tienen su corazón herido por experiencias que tuvieron que vivir, traumáticas y muy fuertes tal vez algunas, pero que se aferraron ahí. Pero que escuchen el mensaje de buenas nuevas, lindo, sí, me gusta, pero nadie me va a quitar lo que tengo en mi corazón, porque es algo que no lo puedo soltar. ¿Y por qué no lo puedo soltar? Porque una vez más le reitero, porque no le abren su corazón a Jesús. No le permiten al Espíritu Santo que entre a sanar, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón.
Es un trabajo que Él no hace. Es un trabajo que Él mismo lo quiere hacer con nosotros. Porque un corazón herido es un corazón que no puede caminar en la dirección de Dios. Una persona con raíz de amargura podrá todos los días y todo el tiempo hablar de Jesús, proclamar a Jesús, pero no tiene la gracia de Dios. ¿Y sabía usted por qué dice que no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios? Y a mí esto me da a entender que aún la salvación no la pueden alcanzar, porque la salvación es por gracia. Pero esto no de ustedes, dice la palabra, sino es porque Dios nos la regala. Pero es que la salvación ocurre por dos cosas. Por supuesto, por la obra de Cristo. Por supuesto, por lo que Él hizo por nosotros. Pero quiero decirle algo. Y mucha gente está confiada solamente en la gracia. Yo soy salvo por la gracia y por eso puedo hacer lo que yo quiera por la gracia, y yo estoy en la gracia de Dios y puedo seguir pecando y puedo seguir haciendo porque la gracia de Dios me alcanzó. Pero dice dos cosas según Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. La salvación es por gracia, pero por medio de la fe. ¿Sabe cuánta gente se va a quedar si no reacciona al mensaje de Dios? Porque la fe es por gracia, pero es por fe. Y la gente se va a ir, mucha gente desafortunadamente va a ir y se ha ido ya al infierno, conociendo el amor de Dios, conociendo de la gracia de Dios, sabiendo de lo bueno que es Dios, sabiendo de que Dios lo amó hasta el fin, como sucedió con Judas. Pero nunca van a entender que necesitaron ir más allá que solo confesar, que solo creer, porque no es solo creer, es confiar en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces dice la Biblia que la gracia se alcanza por, la gracia es para salvación, o somos salvos por la gracia, pero por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino un don de Dios. Esto lo da Dios, no para que nosotros creamos que es por nuestras buenas obras ni por nuestro comportamiento que alcanzamos la gracia de Dios. Mucha gente tiene un evangelio personalizado, y lo tengo que decir con todo el amor del caso. En estos últimos tiempos la mayoría de personas han hecho su propia Biblia, han buscado ya la forma de salvarse, han modificado muchos versículos de la Biblia. Y hay gente que, por ejemplo, dice: yo estoy en pecado, pero yo sé que Dios tiene misericordia de mí. Claro que sí, claro que Dios tiene misericordia. Dios me sigue amando, claro que sí. Pero la pregunta que yo le hago, si hay alguien aquí que piense de esa forma, le quiero decir: ¿quién le va a sacar de esa situación si nosotros no entendemos el mensaje? Si nosotros no nos basamos en los principios de la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos morir conociendo a Cristo, pero nunca confiamos realmente. Así que nosotros debemos entender que debemos tener una certeza muy profunda de que el día que yo parta, sea donde voy. Pero hay gente con su propio evangelio que cree que yo sé que me muero y cuando ya esté muerto, entonces voy a decidir cuánto tiempo me quedo en el purgatorio y me voy para arriba. Hay mucha gente que dice: yo voy a decirle a mi familia que cuando me muera hagan esto y esto y esto y me manden para allá. Pero déjeme decirle que eso no dice la Biblia. La gracia y el amor de Dios está y se muestra en todos los años que nos ha regalado en esta tierra mientras estemos vivos, para poder nosotros arreglar nuestras cuentas con Dios. Y yo tengo que decirles con toda la certeza en mi corazón y en mi alma: no le delegue el cuidado de su salvación a nadie. Eso es algo que es mío. Escúcheme, yo quiero decir esto sin ofender a nadie. Sé que otras personas tienen mucho más conocimiento que yo, y hay varias teologías o bueno, qué sé yo, filosofías que la gente tiene de que la salvación no se pierde. Yo no le voy a discutir a nadie, pero le voy a decir mi propia opinión. Se dice de la Biblia que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y mis ovejas nadie las arrebata de mi mano. Y por muchos años, y Dios lo sabe, está aquí presente, que le dije: Señor, es verdad que una persona que ya te conoce no se puede perder o se puede perder.
Es verdad que nadie las puede arrebatar de su mano. El Señor me dijo sí. Nadie las podrá arrebatar de su mano. Satanás no las puede arrebatar de su mano. El pecado tampoco. Pero cuando viene con fuerza en mi corazón lo siguiente, me dice, pero yo no puedo obligar a nadie que se quede en mis manos. Dios nos dio a nosotros lo que se llama libre albedrío. Por eso Judas se perdió, conociendo todo el amor de Jesús, conociendo lo que Jesús vino a hacer, pero nunca se salvó. Pero tampoco vamos a ver a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo diciéndole a alguien, por favor no me falle, no peque. Nunca vamos a encontrar eso. Cuando el hijo pródigo le dijo, Padre, me quiero ir, no quiero más estar a tu lado, deme lo que me pertenece. Usted no ve que la Biblia diga, el padre le dijo, no hijo, por favor no se vaya porque va a sufrir. Y no se vaya, yo no le doy. Usted tiene, escúcheme por favor. Eso tiene que abrirnos la mente y el corazón a nosotros. Dios no quiere que nadie lo siga por obligación ni por manipulación. Es una decisión personal. Y Dios quiere que le sigamos con libertad y con amor. Dios quiere que si yo me arrodillo a orar es porque lo amo y porque lo necesito. Más que por lo que me pueda dar, más que por los beneficios que pueda recibir. Que obviamente esos son respuestas de lo que la Biblia dice. Pero sí, la persona se puede perder porque la persona decide salirse. ¿Acaso cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el jardín, lo que sí el Señor se asegura de algo, de advertirnos bien claras las cosas y de decirnos qué, escúcheme, qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Pero Él nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque poder hacerlo, podemos hacer todo. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo. Y ahí es donde yo veo que la mayoría de personas, hijos de Dios, conocedores de la palabra, se están engañando. Porque han hecho una mezcla de santidad con pecado, de religión con comunión con Dios. Y así no es como Dios quiere que nosotros caminemos. Nosotros debemos entender eso. ¿Quién decidió fallarle a Dios? Pero usted no ve a Dios diciéndole, Eva, por favor, no se le olvide que no debe comer de ese árbol. Dios no hizo eso. Oye, no, acuérdese de lo que le dije. O nunca vino y cogió el diablo por ahí o a la culebra de la cola y la tiró a un lado para decir, no lo haga caer. Dios nunca hace eso. Con todo el amor, vuelvo a la historia del hijo pródigo, con todo el amor de un padre, con todo el corazón de un padre, como el de Dios, nunca lo detuvo. Y ahí es donde nos podemos confundir lo que es el amor de Dios, porque el amor de Dios es libertad. El amor de Dios se tiene que demostrar de nosotros hacia Él, con libertad. Y Él nunca lo fue a buscar. Él nunca lo fue a buscar. Así que si el hijo pródigo, como dice la palabra en Lucas, no decide, no vuelve en sí, no reacciona, no se arrepiente y vuelve al Padre, sabiendo que el Padre lo amaba, que tenía una gran herencia, que había mucha comida, muere y se pierde. Porque no está en entredicho el amor de Dios, ni la gracia, ni la misericordia de Dios. Está en entredicho mi decisión, mi determinación. Por eso la Biblia dice, determinarás una cosa y esta te será firme, y sobre tu camino resplandecerá luz. Es mi decisión. Entonces yo decido si permito que el Señor, a través de su palabra, me sane mi corazón. Pero hay gente que le refuta a Dios las cosas, le dice, Señor, yo cualquier cosa, pero perdonar, no, y menos a esa persona. Yo soy una amargada y así voy a morir, dicen algunos. Pero sé que Dios me ama, pero sé que Dios me acepta. Y yo quiero decirle hoy una vez más, el Señor vino por ellos y el mensaje de buenas nuevas es para ellos, para estos pobres que dice la Biblia, para estos ciegos que dice la Biblia, para estos quebrantados de corazón. Por más difícil que haya sido la experiencia que usted haya tenido, no puede reservarse nada, por una sencilla razón, porque cuando usted ama a Dios, no por la otra persona, sino por el mismo amor a Dios, yo doy el 100% de mi corazón al Señor.
¿Por qué? Porque Él dio el 100% de su vida por mí. Amén. Así que, ¿por qué nosotros condicionamos nuestra entrega al Señor, nuestra santidad a Dios, nuestro servicio a Dios, bajo una excusa de lo que me hicieron o me pasó? Pero eso no es valedero delante de Dios, aunque yo no voy a desestimar o voy a minimizar el problema que usted pudo enfrentar o alguien pudo enfrentar. Pudo ser muy fuerte, pero Jesús vino con esta buena noticia para cada una de esas personas que se encuentran en esta mañana o que van a oír este mensaje. El Señor quiere sanar esa herida. El Señor quiere liberarle de ese resentimiento. El Señor quiere sacarlo de ese deseo de venganza, porque de lo contrario su vida seguirá siendo el mismo caos. Usted puede cambiar de lugar, puede cambiar de ciudad, puede cambiar de nación, puede cambiar de pareja, puede cambiar de lo que quiera, pero el problema va a seguir ahí, porque está enquistado en su corazón, con una raíz de amargura, con un odio, con un resentimiento que no le permite que la gracia de Dios lo alcance. Y eso solo lo decide usted y lo decido yo. Y dice seguidamente que el Señor vino por los oprimidos. Por los oprimidos. Escúcheme lo que le voy a decir. Los oprimidos, dice aquí la palabra, en el Salmo. A ver, el Salmo. No, Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Escuche con atención. Y ya voy terminando para que oremos por esto que Dios puso en mi corazón. Juan 8, 31 al 34, por favor léalo conmigo. Y dice así: dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos que habían creído en Él. Escúcheme, que el problema más grande del cristianismo está, o del ser humano, está dentro de la iglesia, en las sinagogas donde Él predicaba. Que nosotros muchas veces no lo reconocemos, es diferente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué cosa? Verdaderamente mis seguidores o mis discípulos. Siguiente. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, como muchos le digo, que arman su escudo. Le respondieron: linaje de Abraham somos más viejos de cristianos que usted, Jesús. Mire lo que dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Mire lo que es el engaño. Siguiente versículo. Siguiente. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel, léalo fuerte conmigo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Note que el problema va más allá de lo que nosotros pensamos. Cualquier pecado que sea, llámese mentira, llámese enojo, llámese ira, llámese esto. Por eso hay personas que dicen: ¿por qué esa persona nunca deja de gritar? Porque está esclavo de ese espíritu de ira. ¿Por qué esa persona nunca deja de mentir? Porque está esclavo de la mentira. ¿Por qué esa persona nunca deja los vicios? Porque está esclavo. ¿Por qué no deja el alcohol? ¿Por qué no deja el adulterio? ¿Por qué se acomodó ahí? Porque está esclavo. Y dice el Señor: si conocen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Por supuesto, la palabra Jesús, pero también mi verdad, mi condición. Van a ser verdaderamente libres. ¿Por qué les dije al comienzo que nadie puede sacarnos o sacar al ser humano de esa condición sino solo Jesús? Si el Hijo de Dios, si el Hijo del Hombre los liberta, serán verdaderamente, escúcheme, yo puedo creer que estoy libre. Por eso dice verdaderamente, no a medias. Verdaderamente libre. Porque todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero ¿cuál lenguaje usaban ellos? Jamás hemos sido esclavos de ningún pecado.
Mire qué tremendo es esto cuando Jesús nos habla tan claramente, con amor, y nos da una buena noticia de esto. Quiero libertarles, quiero restaurarles, quiero liberarlos, quiero sacarlos de esa pobreza, de esa mendicidad y de ese estado espiritual tan caído. Pero nosotros decimos, no, nosotros no. Yo llevo 25 años de ser cristiano, 30 años, y esta palabra la he escuchado miles de veces. Pero si usted va a revisar su corazón, vuelvo a repetir, la oración la misma y tal vez menos. Mi crecimiento espiritual no lo veo por ningún lado. Mis cambios en muchos casos, el fruto del arrepentimiento no lo veo. En vez de cambiar, en vez de salir de muchas cosas, más bien he recaído tal vez en muchas cosas. Por eso hay gente que dice, no, pues yo antes tomaba, pero ahora tomo menos. Yo antes fumaba, pero ahora es menos. Antes, Señor, agradezca que ya dejé un poco. Y que dice la gente, espere, deme tiempo. Y lo que yo le quiero decir con todo mi corazón es, ¿quién sabe si mañana estaremos? ¿Quién sabe si este mensaje de la última, de la buena noticia sea la última oportunidad para cualquiera de nosotros? Lo vemos todos los días. Y esto no es un mensaje de temor ni de miedo, es un tema de reflexión para nuestra vida. Porque estamos a las puertas del regreso de Cristo y la iglesia está dormida y la iglesia está acomodada. La iglesia se dejó engañar por el enemigo y la gente cree que puede ser salva de cualquier manera, bajo sus propios preceptos, bajo sus fundamentos, bajo su Biblia, pero no es así. Esto lo dijo Jesús. Si no soy yo, dice el Señor, que los liberte, no van a ser verdaderamente libres. Y si ustedes persisten en seguir pecando, van a ser esclavos. Y por eso termina diciendo, a poner en libertad a los presos. ¿Y sabe quién experimentó todo esto? La primera pareja que el Señor hizo. ¿Qué fue lo primero que experimentaron? ¿No fue la muerte espiritual, la pobreza espiritual, separados de Dios? ¿Sabe por qué mucha gente lucha, como les dije hace un momento? Porque están separados de Dios. Dice lo que dijo Jesús en su palabra. Tienen cara de que viven, pero están muertos espiritualmente. Y nosotros tenemos que entender que el hecho de que nosotros caminemos sobre esta tierra y aún hagamos muchas cosas en esta tierra, si nosotros andamos practicando cualquier pecado, estamos muertos espiritualmente. Estamos caminando en el alma y sobre este zurrón que se llama carne. Pero el espíritu está desconectado de Dios. Y por eso, por más que trate de conectarme con Dios, de buscar a Dios, no, porque hay una barrera intermedia que nos cortó la comunicación con Dios, que nos separó de la presencia de Dios. Dice Isaías 59, 1 y 2, dice, no es que la mano de Dios se haya cortado para bendecir, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Eso es lo que sucede, querida iglesia, y yo hoy siento el peso de la responsabilidad de parte de Dios, de dar este mensaje de buenas noticias para el pueblo de Dios. Buenas noticias es eso, que alguien está en peligro y le digan, cuidado, no vaya por ahí porque lo pueden matar, lo pueden secuestrar. Pero hay gente que pasa como le pasó a una ex candidata presidencial hace muchos años, algunos saben de quién hablo, que le dijeron, no está permitido entrar por ese terreno, nosotros estamos puestos en este lugar para no dejar ingresar gente, y menos un personaje como usted. Dijo, yo voy a afirmar que yo me hago responsable porque voy para donde voy. ¿Y cuántos años de cautiverio y sufrimiento y por la misericordia no murió allá? Porque así nos pasa a nosotros. Dios nos dice, no vayan por ahí, no sigan en esa condición, no sigan practicando eso. Pero decimos, no, yo sé que Dios va conmigo aunque ya no esté conmigo. Porque vuelvo y le digo, ahí es donde vemos el orgullo reflejado en nosotros. Porque como yo digo que soy hijo de Dios y que Dios está conmigo, tiene que hacer lo que yo le diga, ir conmigo a donde yo vaya. Y no es cierto. Y yo quiero decirles en esta mañana, qué mejor palabra para nosotros de parte de Dios, que Él nos diga que nos quiere sacar de una condición de miseria, del dolor, de la soledad, de la tristeza. ¿Sabe qué es la opresión? Que ahí habla también de los oprimidos. Es eso. La opresión no es otra cosa que estar bajo el dominio de algo o de alguien.
Y cuando nuestra vida no está bajo el dominio del Espíritu Santo, está bajo el dominio de Satanás y bajo nuestro propio yo, nuestra carne. Y nosotros debemos hoy decirle al Señor: Señor, examina mi corazón. Señor, yo quiero un cambio realmente en mi vida. Yo tengo que reconocer, Señor, que tengo que aprender a ver como Dios ve. ¿Sabe cómo sé yo que me he arrepentido de corazón? Y eso me lo enseñó el Señor hace muy poco. Cuando yo puedo ver el pecado como el Señor lo ve. No como yo lo veo muchas veces o mucha gente lo ve. Bueno, pues yo no creo que sea tan pecado, no sea tan grave. Yo creo que eso no es un pecado mortal, no. Jesús dijo: o es sí o es no. Es blanco o es negro. O soy, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. El templo de Dios con los ídolos. O sea, es o no es. No hay negociación. Y yo no estoy hablando ni de religiosidad, ni de legalismo, ni de que yo me las sé todas porque yo lucho como cualquiera de ustedes todos los días. Pero yo no puedo darme el lujo de ver el pecado como el diablo me lo quiere mostrar. Que yo puedo dar un paso con Dios y 2 pasos hacia el mundo. Que yo puedo mirar a Dios y desear el mundo. Yo no puedo tener ese pensamiento. Con razón dijo Josué en el capítulo 24, cuando estaba luchando con el pueblo, dijo: bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir claudicando en medio de 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle y sírvanle. O si son los Baales, bien puedan, sigan. Mire qué tremendo. Ahí está la libre decisión o la bendición que nos dio de nosotros decidir siempre. O seguimos al Señor o entendemos que nuestra vida en esta tierra es demasiado corta. Demasiado corta. Y tiene que haber una certeza fuerte en mi corazón de la eternidad. Con razón dice la palabra: no mirando las cosas que se ven, no entreteniéndonos solo en esto. Por supuesto son importantes y hay que valorar y hay que cuidar y hay que ser diligentes, pero no es eso. Porque muchos nos acercamos a Dios por eso: Señor, a ver si por fin me bendice, a ver si por fin me da el negocio, a ver si por fin me da el carro. Y yo oro, pero mi oración es solo por eso. Y ni siquiera me he preocupado un instante por pensar: ¿y si esta noche vienen por mi alma, para dónde voy? Yo tengo que entenderlo, querida iglesia. Yo tengo que entenderlo con todo el corazón. Pero yo no puedo tomar esa decisión por usted. No la toma Jesús, menos yo. No le puede delegar eso a su familia, no le puede delegar a otra persona. Venir a la iglesia no es negociable, y se lo digo desde este punto de vista. ¿Sabía usted que hay diligencias, que hay bendiciones que usted no las puede delegar? Si usted necesita hacer un retiro de dinero del banco, usted no lo puede delegar. Hay bendiciones que Dios trae para nosotros, que tiene que venir la persona, estar presente, estar directamente para que lo pueda recibir, para que lo pueda tomar. Yo te dije: no, yo desde la casa lo recibo. Haga un retiro desde la casa. Bueno, ahorita el que tiene por ese medio, pero que envíe a alguien, no. Pero quiero decirle con todo mi corazón que mientras nosotros no detectemos la raíz del problema, muy poco va a suceder. Hace tiempo conocí a una persona que montando en motocicleta se quemó una pierna y se le hizo una llaga y llevaba ya varios meses. Y esa persona la estaba tratando con cierta medicina, pero como él creía, con sus baños, con sus cosas. Y yo cada vez le veía peor la situación y él decía: no, pero ya estoy mejor. Y tenía esa pierna inflamada y tenía esa cosa terrible. Pero él decía: no, yo estoy mejor y yo sé que el tiempo me va a sanar. Yo no necesito ir a ningún médico, no necesito más. Y pasó el tiempo y le dije: si usted no toma la decisión, nadie lo va a obligar, de ir a un especialista y que le trate esa situación, perdóneme que le diga y no lo estoy atando, eso va a empeorar. Y al fin lo convencimos para que fuera al médico. Sí le gastó un poquito, ¿para qué vamos a decir? Pero a los 2 días
de empezar a recibir el tratamiento. ¿Por qué le cuento esto? Porque lo primero que el médico hizo fue que le quitó todo lo que tenía ahí que no servía. Porque mientras alguien quiera tratar una infección del corazón, una infección, un problema en su vida, de esa forma, nunca se va a sanar, sino que va a vivir engañado pensando que eso va a mejorar. Y después que le quitaron todo esto, ahí sí vino la verdadera restauración. Ahí sí vino la verdadera sanidad. Así que quiero decirle en esta mañana, si usted siente en su corazón que realmente necesita mejorar su comunión con Dios, que necesita salir de ese estancamiento, que usted necesita que sus ojos se abran, que usted necesita que su corazón se restaure verdaderamente, que usted necesita salir de esa opresión, de esa depresión, de ese insomnio, de esa soledad, salir de ese deseo de morirse, aún siendo cristiano. ¿Sabe por qué muchos cristianos desafortunadamente toman esa decisión? Porque aunque pudieron predicar esta misma palabra, nunca la recibieron en su corazón. La aplicaron para otros, pero no voy a juzgar a nadie, pero creo, como dice la palabra, a veces por el orgullo no la permitieron para ellos. Y el enemigo no juega con nada. Él nos deja correr, nos deja avanzar, nos deja crecer, pero cuando dice coger, nos tira para donde Él quiere. Y ser oprimido es eso. Es estar bajo el dominio de alguien. Es que usted duerme cuando el enemigo le permita. Es que usted descansa cuando el enemigo quiera, si es que lo deja descansar. Porque eso es estar bajo un yugo de esclavitud. Hay personas que quieren salir de las adicciones, de la pornografía, de la masturbación, y saben que están haciendo mal, pero dicen no puedo, no puedo. Eso es estar en una cárcel. Eso es estar bajo el poder del pecado. Y por eso la Biblia dice, el pecado no se enseñoreará más de mí, dijo el apóstol Pablo. Nosotros debemos entender que nos desgastamos tratando de salir de eso. Le habla a alguien que fue alcohólico prácticamente, que pasó por el adulterio, que pasó por el resentimiento, que pasó por muchas cosas de las que usted tal vez ha pasado y más. Y hoy le puedo decir que sí es verdad esta palabra, que sí es verdad que el Señor puede libertarnos, que sí es verdad que el Señor puede restaurarnos, que sí es verdad que el Señor puede hacer cosas nuevas con nosotros, solo si nos humillamos ante su presencia, solo si reconocemos que solos no podemos. Por mucho tiempo lo intenté, por querer mostrarle a mi familia y a algunos que eran cristianos que me predicaban, les voy a demostrar que no necesito ser cristiano para dejar esto. Pero como dice la Biblia, cada vez me iba peor, porque cada vez me hundía más. Porque hoy lo entiendo más que nunca. No es en mis fuerzas, no es con mi conocimiento, no es con mi capacidad, es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Póngase sobre sus pies, conéctese con el Espíritu Santo, cierre sus ojos, no se desconcentre, porque hoy es un día de buenas noticias para todos. Hoy es un día de respuesta de Dios para muchos. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día de restauración. Hoy es un día donde Dios ha enviado una palabra. Y aquí yo sé que hay personas que la necesitan, así como yo también la necesito todo el tiempo. Pero hay personas que han pensado, como pensó este hombre, que el tiempo le iba a curar esa herida, que el tiempo y que su forma de aplicarse sus medicinas y sus conocimientos lo iban a curar. No es cierto. Necesitamos al especialista de especialistas, necesitamos al médico de médicos. El Señor nos dice en su palabra, le dijo a los que habían creído en Él, le dijo a los judíos, y hoy le dice a usted y me dice a mí, que hemos creído en Él, que estamos caminando o empezando a caminar con Él. Si mi palabra permanece en ustedes, van a poder seguirme o ser mis seguidores, van a poder ser mis discípulos. Pero el Señor quiere escuchar de su boca y de su corazón la respuesta.
y decirle: Señor, yo recibo esta palabra en mi corazón. Yo quiero ser libre. Yo quiero, Señor, que mi vida cambie, Dios. Hoy entiendo más que nunca, Espíritu Santo, que en mí no está la fuerza, que en mí no está el poder, que en mí no está la sabiduría suficiente para poder salir de ese dolor. Por eso llevo tantos años luchando con la baja autoestima, con los complejos, con la inseguridad, porque no tengo imagen, no sé para dónde voy, no sé quién soy, no sé qué hacer. Por eso rondan los pensamientos de temor, de angustia, de miedo, porque estamos como desorientados. Porque aún conociendo el amor de Dios, aún conociendo la gracia de Dios, hemos decidido muchas veces caminar a nuestra manera, buscar a Dios a nuestra manera. Yo le invito a que levante sus manos y le diga: Señor Jesús, yo soy tal vez uno de esos pobres, tal vez alguno de estos que les cuesta reconocer que tiene que confiar más en Dios, que tengo que acercarme más a Dios, que no es suficiente lo que hasta hoy he hecho por estar cerca de ti, Señor, que necesito más determinación, Señor Dios, que necesito tomar ese dominio propio que me has dado para caminar contigo, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Nunca dudar de que tú estás conmigo, Señor, y que tú me llevarás a puerto seguro, Dios. Señor, yo necesito que mis ojos se abran, Dios. Yo quiero verte obrar en mi vida, Espíritu Santo. Yo quiero que mis ojos se abran. Dígale al Espíritu Santo. Le vuelvo a repetir, yo no lo puedo hacer por usted. Usted tiene que confesar con su boca. Usted tiene que decirle al Señor qué quiere que haga, como le dijo el Señor a Bartimeo. Señor, que me devuelva la vista. Señor, que recobre la vista. Sea específico con Dios. Sea específica con Dios en esta mañana. Si usted sabe que su corazón está dolido, que su corazón está herido, que hay personas a las cuales no ha podido perdonar, hay personas con las cuales está resentido, desea el mal hacia ellas, desea venganza, siente envidia en su corazón, reconózcalo hoy, humíllese delante de Dios y dígale: Señor Dios, hoy tengo que reconocer que yo soy uno de esos heridos de corazón, y que por no soltar estas cosas ha venido raíz de amargura a mi vida, Dios. Y por eso no puedo, Señor, tener el control de mis emociones. Por eso tengo que gritar, por eso tengo que maldecir, por eso exploto con facilidad, Dios. Hoy tengo que reconocer, amado Espíritu Santo, que he querido llevar un evangelio a mi manera, que he querido llevar una vida cristiana con mis propios principios, con mi propio criterio, Dios. Pero hoy decido rendir mi vida a ti, Señor. Hoy te rindo todo mi ser, Espíritu Santo. Le rindo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Mi mente, mis emociones, mi voluntad. Los pongo a tus pies, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero si usted siente que ha sido oprimido por el enemigo, siente que el enemigo le está atacando, que lo tiene como bajo un yugo, bajo la condenación, que le tiene bajo el temor, que le tiene bajo la angustia, que le tiene bajo amenaza, eso se llama un espíritu de brujería que le quiere controlar, que usted quiere cambiar pero no puede, que usted quiere avanzar pero no lo deja. Eso es un espíritu que ha venido de parte de las tinieblas para dominar su vida, para hacerle infeliz, para mantenerle esclavo, atado al mismo lugar. Y la Biblia dice que a causa de la unción que el Espíritu Santo ha puesto sobre mí, sobre este lugar, sobre este ministerio, ese yugo se tiene que romper hoy. Esa esclavitud se tiene que romper hoy. Aquellas personas que han venido luchando con un pecado, que no saben qué hacer, hoy el Espíritu Santo ha venido con esta palabra para abrirle los candados de esa prisión, para romper los barrotes de esa cárcel y decirle: si quieres, yo te saco, yo te libero. Si quieres conocerme, si quieres realmente oírme, yo te voy a hacer libre verdaderamente. Yo te voy a hacer libre. Me conocerá que yo soy la verdad, que yo soy el camino y que yo soy la vida. Y que si el día que tenga que partir, iremos a la presencia del Padre. Querida iglesia,
va a repetir conmigo esta oración. Dígale al Señor Jesús, pero hágalo en voz alta, hágalo creyendo que usted lo necesita. Y si no lo necesita, quédese callado, callada. Pero si usted lo necesita, dígale al Señor Jesús, yo reconozco, Señor, que he pecado en gran manera, que estaba pensando equivocadamente, Dios. Pero hoy, Dios, con todo mi corazón, yo me arrepiento, Dios, y te pido perdón por el pecado del orgullo, por el pecado del resentimiento, por la amargura, por la envidia, por la gritería, por la maledicencia, Dios. Hoy te pido, Señor, que rompas las cadenas que me tienen atado, que me han dominado, que se parta el yugo a causa de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, hoy renuncio a Satanás. Hoy renuncio a todo espíritu inmundo que ha tomado control de mi vida, pero que hoy mis ojos se abren a la verdad de Cristo. Jesucristo, te necesito. Jesús, libértame. Jesús, sé mi Salvador para siempre. Que tu sangre preciosa hoy me lave de la cabeza a los pies, Señor. Hoy reconozco que no puedo salir solo, que te necesito, Dios. Hoy renuncio a todo pecado. Hoy renuncio a todo espíritu que vino a atormentar mi vida, que entró por causa del pecado, que entró por causa de la desobediencia. En el nombre poderoso de Jesús, hoy con mi boca confieso que mi vida le pertenece a Cristo, que mi vida le pertenece a Dios. Hoy me suelto de las manos del enemigo y me pongo en las manos de Dios. Y hoy voy a luchar para caminar con Dios. Y a partir de hoy, Señor, yo me voy a esforzar por seguirte, por servirte, Señor. A partir de hoy, Señor, voy a vivir este nuevo mensaje que me has dado, Señor. Esta nueva de salvación, Señor. Esta nueva de liberación. Voy a cuidar mi salvación. Voy a cuidar mi liberación, Señor. Hoy en el nombre de Jesús rompo. Escúcheme lo que le voy a decir, porque hay poder en lo que usted pronuncie. Hay poder, y yo sé que hay líderes que están ahí orando y ministrando, que están ahí intercediendo. Si alguien necesita y va a ser libre, si usted se dispone hoy, el Señor lo quiere hacer. El Señor me dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Me ha enviado con este propósito. Me ha enviado a que la gente salga de la pobreza, a que la gente salga de la esclavitud, salga de la ceguera, salga de la sordera espiritual, salga de las prisiones. Levante sus manos y va a repetir conmigo fuerte: hoy, Señor, renuncio a toda maldición generacional, paterna o materna. Hoy, Señor, yo le di derecho legal al enemigo, pero hoy, Señor, con mi misma boca pronuncio que le quito los derechos legales que tenía sobre mi vida. Y hoy, Señor, renuncio al mundo, al pecado, a todo poder de las tinieblas. Hoy me declaro un hijo de Dios. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Y hoy le doy la orden a cualquier espíritu inmundo que entró a mi vida como rebelión, orgullo, desobediencia, que se van de mí, que se van de mi linaje, en el nombre de Jesús. Hoy proclamo que Jesucristo está en este lugar y vino a hacerme libre en el nombre de Jesús.